Sea bendito el nombre del Señor en este día y también cada uno de ustedes sean benditos por su gracia y por su amor y que todo lo que estén haciendo sea para glorificar el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O no se enciende una luz y se esconde debajo de un barril, sino que se enciende para ser puesta en alto y así alumbre a todos los que están en casa. Considerando las palabras del Señor Jesucristo para sus discípulos, nosotros pensamos en cuáles eran las dificultades y cuáles eran las condiciones de vida en las cuales vivían los discípulos en aquel momento, cuáles eran sus ventajas y cuáles eran las desventajas que tenían al ser discípulos de Jesús. ¿Qué significaría para ellos alumbrar, dar luz en medio de una generación en la que la religiosidad era lo que más abundaba y en muchos casos en donde había una indiferencia religiosa respecto a la fe de Israel? Esa misma inquietud, ese mismo pensamiento debe también trasladarse a nuestro tiempo. ¿Qué significa para nosotros hoy que el Señor diga que nosotros somos la luz del mundo y que hemos sido encendidos con la luz del Espíritu Santo para alumbrar, para ser puesto en alto? Que no debemos esconder nuestra luz de ninguna manera, que no debemos tratar de pasar desapercibidos, sino que es necesario que seamos encendidos para ser puestos en alto y alumbrar a todos los que están en casa. En el tiempo de Jesús, muchos de los discípulos, muchos de los que creyeron en Cristo y siguieron fielmente las enseñanzas del Señor, se vieron enfrentados a muchas dificultades, incluso muchos de ellos tuvieron que dar su vida por causa de la fe que habían abrazado. Tuvieron que abandonar su religiosidad y la indiferencia religiosa que había en ellos para seguir las enseñanzas de Cristo y mostrar que lo que ahora tenían no era una cuestión superficial y pasajera, sino que sería la forma en que ellos vivirían de ahí para adelante. De esta manera, entonces, es como nosotros debemos reflexionar y pensar en lo que significa para nosotros hoy ser la luz del mundo. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros? ¿Cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras desventajas? Muchos, dije ya, de los que siguieron la verdad de Cristo tuvieron que morir por causa de esa verdad. ¿Qué significa hoy día para nosotros ser la luz del mundo? ¿Qué significa tener que alumbrar en medio del mundo en el cual vivimos? ¿Qué significa para nosotros caminar por una senda que no es la senda que todo el mundo camina? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que debemos hacer todas las cosas sin murmuraciones y contiendas, y con un propósito, dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, lo que nosotros debemos ser es irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación
maligna y perversa. ¿Cómo es esta generación maligna y perversa? ¿Cómo describe el apóstol Pablo esta generación maligna y perversa? La describe de esta manera. En Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el carácter de la gente de nuestro tiempo. Esta es la generación maligna y perversa en la cual nosotros estamos viviendo. Y es en medio de esta generación maligna y perversa en donde el Señor nos está pidiendo que seamos luz, y es donde el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos resplandecer como luz en el mundo. Tengo yo aquí el mismo texto de Filipenses 2:15, en distintas versiones, donde nos dice lo que debemos ser. En la versión Jerusalén dice: para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo. La Biblia de las Américas dice: así no tendrán falla ni defecto, y serán hijos de Dios sin reproche, en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son la luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. La Biblia, la palabra de Dios dice: así serán irreprochables y puros, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación extraviada y pervertida, dentro de la cual ustedes brillan como haces de luz en el mundo. La pregunta es: ¿cómo es que debemos brillar? ¿Solamente asistiendo a la iglesia con nuestra Biblia debajo del brazo para que todo el mundo nos vea que somos cristianos evangélicos? ¿Cómo debemos brillar? ¿No haciendo algunas cosas que el mundo hace? Debemos brillar en medio de esta generación maligna y perversa que está tratando de pervertir los principios bíblicos, que está tratando de descarriar aún más de lo que está esta generación, que está tratando de enseñar perversidades a nuestros hijos, que está tratando de sacar a Dios de toda la escena humana. El resultado de sacar a Dios de la escena humana es una debacle final. Pero nosotros, cual Noé, debemos anunciar lo que viene para el mundo, debemos enseñar a través de nuestra experiencia personal, a través de nuestra vivencia, lo que Dios quiere para las personas. Debemos decirle al mundo que hay una respuesta, que la política no es la respuesta, que la economía no es la respuesta, que la respuesta está en Jesucristo el Señor, y que nosotros hemos sido llamados para dar luz en medio de las tinieblas, para guiar a los que están ciegos, enceguecidos por el príncipe de este mundo, guiarlos a la luz verdadera que es Jesucristo el Señor. Esa es nuestra responsabilidad, amado hermano y hermana, alumbrar en medio de una generación maligna y perversa. Que nuestro Dios y Padre nos ayude
Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé fortaleza y que ponga palabras en nuestra boca cuando sea necesario hablar para guiar a esta generación. La paz de Cristo para cada uno de ustedes. Amén.